Este tiempo que dura la clase va a ser un momento en donde nos elevemos en conciencia y en donde también un punto fundamental va a ser que creemos una vasija, o sea, que abramos nuestra mente, que abramos nuestro corazón para tener la capacidad para recibir toda la información. Varios de mis maestros en estas enseñanzas espirituales me decían que cuando llega a ti es porque tu corazón, es porque tu alma está completamente preparada. Muchas veces, y por toda la información que hay, tanto en libros como en internet principalmente, y más en la época actual, podemos tener diferentes conceptos, podemos tener, vaya, pues una percepción tanto buena como equivocada. Por eso la importancia de lo que les dije hace un momento, de hacer completamente a un lado todo para abrir esa vasija en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque justamente eso es lo que nos va a permitir comprender, tener acceso a las puertas del cielo, empezar a tener estas enseñanzas en un lugar que se va a crear como nuestro espacio sagrado en nuestro corazón y que nos va a permitir conectar con la luz de Dios. Dentro de la sabiduría cabalística, vamos a ir abordando no solo la revelación de secretos del cielo, sino que además, y de una manera muy importante, vamos a empezar a tener a lo largo de nuestros siguientes capítulos, vamos a empezar a tener múltiples herramientas. Herramientas como, por ejemplo, la meditación cabalística. Vamos a aprender paso a paso la técnica completa para meditar, para abordar la energía de nombres de Dios, de ángeles, de arcángeles, códigos sagrados con los que vamos a poder transformar nuestra realidad. Y dentro de esas herramientas hay una muy poderosa, que es el idioma hebreo. Ya hablaremos de él de manera muy puntual y muy específica. Pero el idioma hebreo, de entrada, y para que empecemos a conectar con esta energía, es básicamente el idioma de Dios. Es el idioma de los ángeles y de los arcángeles. Como lo puedes ver en pantalla, tenemos una frase justamente aquí en hebreo. Y es importante que entendamos que el hebreo siempre se va a visualizar aquí de derecha a izquierda. El hebreo, con que tú entres en contacto visual con el hebreo, vas a poder escanearlo visualmente, avanzando de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, y eso nos permite conectar con su energía. No te preocupes, vamos a aprenderlo paso a paso. Lo importante es que veas en este momento que tenemos aquí una frase justamente en hebreo que forma parte de uno de los salmos del rey David. Es una frase que dice Kishibar Daltot, Nehoshet, Ubrige, Barzel Gidea, y que se puede traducir como porque partió las puertas de bronce y rompió los cerrojos de hierro. Esta frase, aunque parece solo una simple frase, en realidad tiene un poder espiritual gigantesco, un poder espiritual enorme, porque no solo forma parte de los salmos del rey David, sino que además es un código en el idioma hebreo, en el idioma de Dios, que nos ayuda a abrirnos las puertas del cielo, nos ayuda a abrir y liberar la energía de cualquier obstáculo para que podamos lograr distintos objetivos en nuestras vidas. Y esto se los dejamos como una energía inicial para ti, para que la guardes en tu corazón y para que sepas que te va a ayudar justamente a abrir las puertas del cielo hacia el conocimiento celestial. También tenemos una frase que forma parte del bendito Zohar. Una frase que nos habla de una manera muy profunda sobre la manera en la que podemos entender todas las implicaciones que tiene no solo estudiar Cábala, sino además, y de una manera muy importante,
cómo podemos poner en práctica y cómo podemos poner en marcha todos nuestros conocimientos espirituales. Esta frase dice: el objetivo más poderoso de la espiritualidad no es el de eliminar la existencia del mal o los rasgos negativos de la humanidad. En cambio, debemos enfrentar y transformar estas fuerzas oscuras. Debemos combatirlas, debemos entenderlas, porque es solo a través de la lucha de transformación interna que encenderemos la chispa de la divinidad que hay dentro de nosotros. Aquí, como puedes ver, el bendito Zohar, que es una de las fuentes principales del estudio de la Cábala, nos está enseñando que cuando empezamos a buscar la espiritualidad, cuando empezamos a buscar de manera consciente una conexión profunda con Dios, no se trata de que queramos eliminar la negatividad de este mundo, porque en realidad la negatividad está aquí por una razón. Dios permite que haya situaciones que desde nuestra perspectiva son negativas, son malas, son dolorosas, pero porque nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a transformarnos de manera espiritual. Así que entonces no es eliminar la negatividad conforme vamos avanzando en nuestro estudio de la Cábala, sino más bien vamos a empezar a generar una luz en nuestro interior y esa luz va a comenzar a iluminar todo nuestro entorno. La Cábala nos empieza a llevar por ese sendero. La Cábala tiene ese poder espiritual tan grande que nos va a permitir de una manera muy, muy poderosa y muy profunda acercarnos y entender los secretos más profundos del cielo. Y vamos a comenzar con varios conceptos. En pantalla podemos ver una frase que dice Bereshit. Es una frase hebrea que se puede traducir como en el inicio o en el principio. Y es justamente lo que vamos a comenzar a abordar a partir de este momento. Entendiendo que la espiritualidad no es algo que vamos a comprar, no es algo que incluso vamos a aprender. ¿Por qué? Porque durante las siguientes clases, en estos capítulos que vamos a ir viendo uno tras otro, vamos a volver a conectar y vamos a recordar algo que ya forma parte de nuestra esencia. No llegaste aquí por coincidencia, llegaste aquí porque, como te lo dije hace unos momentos, tu alma ya está preparada, tu alma ya está lista para recibir esta información. Aquí no se trata de pensar en conceptos como los que normalmente vivimos día con día los seres humanos, en donde decimos, no, pues es que si tengo un coche, si tengo una casa enorme, voy a ser feliz. Si tengo una esposa o un esposo, alguien que me acompañe, voy a ser feliz. Si tengo un gran empleo o un negocio poderoso, voy a ser feliz. No. Aquí lo primero que nos empieza a enseñar la Cábala es que la felicidad se encuentra en tu interior. Por supuesto que existen distintos conceptos. Por supuesto que hay situaciones que debemos trascender, como el mismísimo ego, y ya hablaremos de ese concepto más adelante. Situaciones en donde vivimos dolor, caos, sufrimiento en nuestras vidas. Pero para poderlo trascender y para poder adentrarnos en las enseñanzas espirituales que nos regala la Cábala, como se los dije hace un instante, debemos de empezar a colocar pilares. De la misma manera en la que alguien que empieza a construir un edificio, primero pone cimientos.
Y sobre esos cimientos empieza a construir ese edificio enorme. Nosotros vamos a empezar a cimentar estas enseñanzas. Y el primer concepto, como lo puedes ver en pantalla, nos habla de la certeza. La certeza es algo que nos va a permitir iniciarnos dentro de la sabiduría de la Cábala. Yo te puedo decir que es el chispazo, es la energía, es la fuente de poder que nos va a dar la fuerza espiritual para que podamos comprender profundamente todas las enseñanzas que tenemos por delante. La certeza no se trata de decir, ay, me siento segura o me siento seguro de algo, o yo creo que sí, o muchas personas incluso lo confunden con el concepto de fe. Y lo que yo te puedo decir es que estamos ante un estado de conciencia y todo lo que vamos a aprender con la Cábala nos va a ir llevando de la mano, en donde justamente vamos a cultivar la energía de la certeza. Cuando abordamos la vida, cuando la entendemos con la conciencia del cabalista, dejamos de ir como un barco de vela que se mueve con el viento, hacia donde lo lleva el viento y la corriente. Y en cambio, empezamos a llenar nuestra vida de luz. Dejamos de tambalearnos ante el caos, ante el miedo, ante el sufrimiento, ante la angustia. ¿Para qué? Para tomar el control de nuestras vidas. Y esto no es algo que yo te pueda enseñar. Esto es algo que conforme vayamos avanzando en nuestros diferentes capítulos, vamos a poder entenderlo profundamente. Vamos a disfrutar el proceso de nuestra vida sin dudar. ¿Por qué? Porque la certeza, que como te dije hace un momento, muchas veces se confunde con el concepto de fe. La certeza nos permite confiar en Dios, comprender que Él tiene el control de todo, comprender que podemos colocar todo en manos de Dios y que al final Dios siempre va a estar a nuestro lado, guiándonos, acompañándonos paso a paso, en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Aquí hay una anécdota muy interesante, que es algo muy sencillo, pero que lo dejo para que lo medites. Y es que podríamos nosotros ir manejando en la ciudad nuestro automóvil y de pronto se nos cierra una persona y nos da un pequeño golpe en el coche. De manera normal, una persona reaccionaría. Cuando reaccionamos, estamos siendo, como lo dice su nombre, estamos siendo reactivos. Podemos bajarnos, podemos enojarnos, podemos incluso gritarle a ese señor o a esa señora que se nos cerró. Y es la manera en la que vive el ser humano. Lamentablemente, el 99% de la humanidad vive de esa manera. Pero cuando empiezas a revelar los secretos del cielo, cuando empiezas a estudiar profundamente, pero principalmente a poner en marcha, a poner en práctica todo lo que aprendes a través de la Cábala, tu percepción de la vida, tu percepción de la realidad cambia por completo. Y entonces, ante una situación como la que te acabo de explicar, tú verías a esa persona que se te cerró como un ángel enviado de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a ver el cuadro completo. Ya no nos cerramos con una visión pequeñita pensando que ese señor o esa señora
se cerró y nos pegó y nos vamos a enojar. No, lo vamos a ver como un enviado de Dios que en ese momento nos detuvo para que no un kilómetro adelante chocáramos, nos volteáramos e incluso nos matáramos en el accidente. Dios no lo quiera. Pero eso pasa en el momento en el que adquieres una conciencia de cabalista y empiezas a abrir y a ver el panorama completo. Como ves en pantalla, tenemos una imagen del planeta Tierra dividida en dos, porque justamente es otro de los pilares fundamentales de la sabiduría cabalística. Por un lado, y como ya lo empezamos a entender durante este capítulo, la cábala nos va a ir revelando secretos del cielo, nos empieza a enseñar múltiples estados de conciencia, la manera en la que fue creado todo lo que existe en sus diferentes dimensiones, y algo súper importante es que nos permite generar autoconocimiento, comprender nuestra verdadera esencia y además valorar todo lo que tenemos en nuestras vidas. Desde el momento en el que abres tus ojos en la mañana, todo lo que vives día con día, todo lo que vas aprendiendo, todo lo que va siendo parte de tu día a día y que en algún momento se convierte en crecimiento espiritual. Todo eso es autoconocimiento. Todo eso forma parte de los secretos del cielo que nos regala la sabiduría cabalística. Sin embargo, hay un concepto clave, y es justo ese de las dos realidades, que nos van a permitir comprender la manera en la que opera todo lo que es y todo lo que existe. La primera realidad es la realidad del 1%. Esta realidad, como lo puedes ver, nos habla de todo lo que es físico. Esta realidad nos habla del reino de la materia. Es la creación de Dios al nivel más denso de vibración. Y aquí es muy importante que nos hagamos conscientes de algo. Cuando decimos vibración y densidad, no estamos hablando de algo que tenga que ser forzosamente malo. Estamos hablando de que simplemente es un estado de conciencia y es un estado de existencia diferente. Lo iremos entendiendo en siguientes capítulos y a lo largo de nuestras diferentes temporadas de Cábala. Lo que sí te puedo decir es que esta realidad del 1% se rige por todo lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Todo lo que podemos entender a través de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que saboreamos, tocamos, escuchamos. Y aquí viene algo que nos va a dejar pensando de una manera inimaginable. Y es que esta realidad del 1%, en Cábala le llamamos el reino de la oscuridad. Y repito, al decir oscuridad, al decir densidad, no estamos hablando de que sea algo malo. En realidad estamos hablando de algo que tiene que ser, de algo que debe ser, que Dios lo permite en su infinita sabiduría para que los seres humanos podamos trascenderlo, podamos transformarlo y podamos crecer espiritualmente. En este reino de la materia, en la realidad del 1%, es un lugar en donde reaccionamos a los acontecimientos externos. Es un lugar en donde la satisfacción es temporal, en donde los síntomas y las reacciones pues nos preocupan. Todo lo que pasa en nuestro entorno nos preocupa, que si voy a tener dinero, que si no me vaya yo a enfermar. O sea, date cuenta,
incluso la satisfacción. Te invito a que en este momento pienses en todo lo que tenga que ver con satisfacción a nivel físico y es completamente temporal. Todo. Piensa en todo lo que te satisfaga. Ejemplo, ¿te gusta mucho un pastel? Sí, pero ¿sabes qué? Esa satisfacción del pastel va a durar únicamente mientras te lo estás comiendo. En el momento en el que te lo terminas, ya no te está satisfaciendo. Queda nada más como algo en tu pasado. Algo que sí viviste, que sí te gustó, pero hasta ahí. También somos víctimas que sufren las acciones de otras personas. Y también aquí es muy importante entender esto. Cuando te digo que somos víctimas, no significa que esté bien que seamos víctimas. De hecho, es algo completamente incorrecto. No deberíamos sentirnos víctimas. Pero pasa que la manera en la que vivimos, la manera en la que pensamos, la manera en la que actuamos en nuestro día a día dentro de esta realidad del 1%, nos lleva realmente a sentirnos incluso culpables. Por eso yo te invito a que vayas profundizando cada uno de estos puntos para que los entiendas, los comprendas en lo profundo de tu ser. Hay otro punto clave de esta realidad del 1% y es que parece que no existiera esperanza. Muchas veces decimos o pensamos que en este mundo, en esta realidad del mundo físico, hay tristeza, hay dolor, hay sufrimiento y no hay esperanza para un cambio. Y cuando pensamos que sí lo va a haber, lo transgiversamos y es cuando muchas personas hablan de ese cambio espiritual, de la ascensión planetaria, del cambio a la quinta dimensión, y no se trata de verlo así. Incluso, otro punto es que la mayoría de nuestros deseos normalmente quedan insatisfechos. Nunca nos sentimos realmente felices. Muchas veces pensamos, sentimos que lo tenemos todo o que tenemos muchas cosas que nos gustan, pero en realidad no es así. Esa realidad del 1% de la que te hablo, no solo es lo que tú vives en tu vida aquí, en la materia, lo que percibes al momento de levantarte en la mañana, al momento en el que haces tus cosas, en tu día a día. No, estamos hablando de todo lo que hay a nivel físico. Y hablando de esos tamaños, hablando de esa inmensidad, estamos cubriendo únicamente el 1% de la existencia. El 1. Si tú estás de verdad haciendo conciencia de esto que te estoy diciendo, vas a entender que al momento que giramos nuestra vista a lo que representa el 99%, en realidad nos vamos a enfocar al lugar en donde siempre deberíamos de estar los seres humanos completamente conectados, para que podamos ser felices, para que podamos vivir en abundancia, para que podamos encontrar el shalom, la paz, en lo más profundo de nuestro ser. Y con esta bellísima y hermosa introducción, porque eso es este capítulo, una introducción, yo te dejo sobre la mesa todo lo que acabamos de aprender en este momento para que lo profundices, para que lo lleves a tu corazón y para que sepas que todo lo que has hecho a lo largo de tu vida te trajo justo aquí y justo ahora.